osoko bilkurari. Beraz, lehenengo puntuarekin hasten gara. Lehenengoko puntua Euskaltegiko lehenagoko betebeharrak aitortzea, 71/2018 expedientea. Punto número 1, reconocimiento de obligaciones Euskaltegi, expediente 61/2018. Bueno, tenemos varios reconocimientos, debatimos una vez y votamos por separado, si os parece. Vale. Irakurri bestea, Bigarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea A2, 71/2018 expedientea. Punto número 2, reconocimiento de obligaciones, facturas de A2, expediente 61/2018. Hirugarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea, Grupo H, 71/2018 expedientea. Punto número 3, reconocimiento de obligaciones, facturas Grupo H, expediente 61/2018. Laugarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea, Arima, 71/2018 expedientea. Punto número 4, reconocimiento de obligaciones, facturas Arima, expediente 61/2018. Bosgarren puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea, Sormen, 71/2018 expedientea. Punto número 5, reconocimiento de obligaciones, facturas Sormen, expediente 61/2018. Seigarren puntua, aurrekontu gabeko zenbait fakturen lehenagoko betebeharrak aitortzea, 71/2018 expedientea. Punto número 6, reconocimiento de obligaciones, facturas varias sin presupuesto, expediente 61/2018. Bueno, todos estos expedientes han sido presentados y debatidos en la diferente comisión, por lo tanto lo traemos al Pleno para su aprobación. Juanchu, Teresa, Jon. Arratsaldeon denoi. En relación a todos estos reconocimientos de obligaciones, solamente manifestar, y vale para todos ellos, que deseamos que lo antes posible un procedimiento que es de tipo extraordinario, como ya hemos comentado varias veces en comisiones, deje de utilizarse de manera ordinaria y podemos volver a una situación pues dentro de la normalidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela, Willy. Bueno, guk iaia hilero gauza bera esaten dugu, hilero etortzen da gai hau, eta beraz hilero errepikatu behar dugu neurrende batean esaten ditugun argudioak atan jasoak izan daitezen. Oraingo honetan, hausnarketa orokor bat egiteaz gain, aipamen zehatz bat egin nahi dugu errekonozimentu bati buruz, hori amaieran komentatuko dut. Hasteko, hausnarketa orokor horretan esatea azken 6 hilabete hauetan 76 bete beharren etorpena aurkeztu direla, 76. Batez beste 11 hilero eta hile honetan inoiz baino gehiago, 17. Jonek esan duen moduan, ezoikoa den prozedura bat ohikoa bihurtu da. Beti gertatzen da, hilabetero, eta iaia errekor guztiak apurtzen ari gara, 76, azken 5 hilabete hauetan. Naizan ezkero itxake jar daitezke, la ley de contratación eta gauza hauek guztia, baina realitatea bestelakoa da. Hori kasuren batean eragina izan dezake, baina kasu gehienetan ez du eraginik. Zenbait kasutan ez da horretiaz kontuan izan kontratuen amaiera, eta orduan solapatu dira kontratu berria eta kontratu zaharra. Kasuren batean gainea kontratua bukatu ondoren lizitatu egin da, Sormenen kasua. Besteren batean hilabetea pasarren 6 hilabete kasu honetan atza kontratua horren dino ez da egin. Beste kaso batzuetan gastua loturi daude arrekontuen partidekin eta badaude kredito erabilgarria, baina ez dira jarraitu behar ziren, jarraitu beharreko irizpideak, eta bar. Euskaraldiak gauden aste honetan laburpen oso laburra erderaz. Eta bide batez, animatzea euskaraldian parte hartzeko guztioi. En los últimos meses se han presentado 66 reconocimientos de obligaciones, que es un procedimiento, como bien ha dicho Jon, nada habitual, y llevamos hasta 6, este mes 17, se está convirtiendo en una realidad. Y por otra parte, creemos que guk beti ez diogu ezetza emango enpresek kobratu behar dutenei eta zentzu horretan abstenitzen ari gara. Baina oraingo honetan egin dugu aipamen berezi bat. Normalmente nos abstenemos porque no queremos perjudicar a las empresas y a los trabajadores que han realizado estos trabajos, pero sí queremos hacer una. En el primer reconocimiento de obligaciones, lehengo BTBaren etorpena Euskaltegiarena
harritu gaitu, aurreko hilabetean ere harritu gintuen, baina, bueno, uste genuen salbuespen esan zitekela. Beti agertu da partida bat deia, prensa del euskaltegi. Zergaitik, zen dira irizpide pedagogikoak erosteko euskaltegian deia. Hori da deiaren arpidetza ordaintzea diru guztiarekin euskaltegirako. Sentitzen dugu, baina guk hori ez dugu bideratuko. Hori, zatitzen baldin bada, eta jarritu banandu, eta Oswald Rodrigo López Martínez haien bete beharrak onartzeko prest gaude, baina deiarena ez. Ez dago inolako irizpide pedagogiko hori deia bakarrik erosteko euskaltegian. Ez da erosten, edo gutxienez ez da ona ekartzen berria, ez da ekartzen argia, ez da ekartzen eluiar, Iruka ez dugu kolaboratzen, orain denoak Sopela ez da agertzen entidade laguntzaren artean, eta beraz entzorretan guk lehen goni emango diogu ezetza. Bale, ba, mila esker, bozkatzera pasatuko gara. Lehenengo puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Beraz puntua onartuta gelditzen da. Bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartuta gelditzen da. Hirugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. Laugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta laugarren puntua. Bosgarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bosgarren puntua onartuta gelditzen da. Seigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, seigarren puntuare onartuta gelditzen da. Beraz, zazpigarren puntura pasatzen gara. Zazpigarren puntua. Kreditu gehigarrien bidez, udal aurrekontuak aldatzeko 14. zenbakia espedientearen aldaketaren onarpena balegokio. 3201/2018 expedientea. Punto número 7. Aprobación si procede del expediente número 14 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 3201/2018. Modificación presupuestaria número 14, que ya se ha presentado en la comisión y se trata de la reordenación de la calle Cucuyu por un importe de 635.000 euros que van con remanentes de tesorería por este mismo importe. Eskerrik asko, Emilio, Juantxu, Teresa, Jon. En noviembre de 2009, el Ayuntamiento de Sopela comunicó que había aprobado el acuerdo de adhesión al Consorcio de Aguas de Vizcaya, que el estado de la red de abastecimiento... Número perdón. 16. Urrengua. Baina, urrengoa da... Lo iba a decir después, pero lo comento ahora. Nos preguntamos, en relación con lo mismo, porque esto es una modificación presupuestaria para el arreglo de la calle Cucuyu, pero no se hace mención a lo que luego se hablará en la modificación presupuestaria número 16, que es si la red de agua de Cucuyu está en buen estado o también se pretende, con esta modificación presupuestaria, reparar. En lo que es la definición que aparece en el expediente, solamente habla de la reparación de la calle Cucuyu, pero no menciona para nada su red de aguas. Eskerrik asko, Manuela. Uli. Bueno, guk baietz emango diogu eta baiezko botoa emango dugu Kukuyuren egokitzapenari. Baina hainbat gauzak aipatu eta zehaztu nahi ditugu. Batetik, egia esateko, ez dugu proiektua bide zuzenetik ezagutzen. Hirigintza lan eta zerbitzuen obretan eskatu eginda, onartzen ari gara dirua konponketa hori egiteko, baina egia esateko ez dakigu oso ondo zein konponketa izango den. Bestaldetik, heldu segun informazioagatik ematen du, eta horretan sinisten dugu eta fede honeko pertsona gara,
paktatuta dagoela osokidekin, eta hildo horretan, guk ez dugu inondik inora oztoporik ipini. Hori bai, arduratzen gaitu, eta hori izan deteke gure ardura, sarritan aipatu den 7 bat gunearen garapenarekin. Honetan baietz emango dugu, baina egun batean ikusiko bagenu horrek lotura duela 7 bat gunearen garapenarekin, argi eta garbi irtengo gara, naiz eta oraingoan baietz esan, guk ez dugu horren alde ekingo. Comentaba que diremos que sí, aunque tenemos poca información. Hemos registrado que queremos la información concreta y el proyecto concreto, lo hemos pedido por registro, pero todavía no se nos ha dado, la comisión nos entregó. Y, bueno, en principio no nos oponemos, pero sí que estaremos al tanto de que esto es el proyecto pactado con los vecinos de Cucuyu y no es el desarrollo de la 7.1, a la cual sí que nos oponemos. Eskerrik asko, Jon Gerediagak galdetu duenari erantzunez, ez dauka ursarearekin ezer ikusirik, bertako ursarea printzipioz ondo dago, begiratu da, sartu da kamera bat eta bar, eta printzipioz oraingoz modu egokian dago mantenua. Willik esan duenaren inguruan, da, auzokideekin egon gara, hainbat bilera egon dira eta proiektua beraiekin adostu da, ez dauka 7 bat gunearekin ezer ikusirik, beraz, parte horretatik oso lasai egon zaitezkete, como decía, no supone intervención en la red de aguas de Cucuyu, que en principio se han metido cámaras, se han mirado y está en una buena situación de mantenimiento, al menos en la actualidad, y se refiere a reparaciones que se han pactado con los vecinos, porque la zona de Cucuyu llevaba muchos años sin tener ninguna intervención por parte del ayuntamiento, cuando el acceso hasta la rotonda de arriba es municipal. En cuanto a lo que comentaba Willy, no tiene nada que ver con la UE71, que si en algún momento sale daremos nuestra opinión. En cualquier caso, sobre que el ayuntamiento gaste dinero en la UE71, creo que parte de un error. Es decir, el ayuntamiento en la UE71 no va a meter ni un duro, porque es una zona privada que nos gustará más o menos que se desarrolle o no. A mí no me gusta nada, pero bueno, legalmente tiene derecho. Baina posten gara, pleno batean esan dela, ez daukala zer ikusirik 7 batekin. Hori entzun nahi genuen. Entzun data esan da, mila esker. 7. puntuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Aho batez ordu. Kontra ez. Bai, aho batez esan dut. Zortzigarren puntua. 8. puntua, kreditu gehigarrien bidez udala aurrekontuak aldatzeko 16. zenbakia espedientearen aldaketaren onarpena balegokio. 3.380/2018 expedientea. Punto número 8. Aprobación si procede del expediente número 16 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 3.380/2018. Eskerrik asko, Emilio. Modificación número 16, presentada en la frente comisión, y se trata del proyecto de la reposición de la red de abastecimiento de las calles Ripa y Artaza por un importe de 228.590, que van contra remanente de tesorería por la misma cantidad. Eskerrik asko, Emilio. Juanchu, Teresa, Jon. Esta modificación presupuestaria es a la que quería hacer referencia anteriormente. En noviembre de 2009, el Ayuntamiento de Sopela comunicó que había aprobado el acuerdo de adhesión al Consorcio de Aguas de Vizcaya, que el estado de la red de abastecimiento era bueno y que su puesta a punto no requeriría de grandes desembolsos, que las obras pertinentes se acometerían en un plazo máximo de 5 años, por lo tanto, 2009, estaríamos hablando de 2015, y que la Diputación mantiene una línea de subvenciones abierta para sufragar parte de estos costes. Contradictoriamente, en junio de 2016, el Ayuntamiento de Sopela comunicó que acometería la primera fase del proyecto de reparación de la red secundaria de aguas del municipio, debido a su grave estado de deterioro, mediante una modificación presupuestaria de 446.000 euros para las calles Aquilino Arriola y Mendieta. El Ayuntamiento manifestó que intentaría ejecutar las obras en 3 años, a razón de una intervención por año. En Denos Batera Sopela hemos estado debatiendo este asunto y nos surgen varias dudas. En la legislatura de Imanol Garay
¿el estado de la red de abastecimiento era bueno y su puesta a punto no requeriría de grandes desembolsos? Y en cambio, en la legislatura actual, la reparación de la red de agua de Sopela está presupuestada en 1.500.000 euros debido a su grave estado de deterioro. 2. ¿Por qué ahora se está dando prioridad a la intervención en las calles Ripa y Artaza? 228.590 euros en la modificación presupuestaria número 16 respecto a la de calle Lizarre. El proyecto de obra en Lizarre, si no estamos equivocados, fue realizado hace ya muchos meses. 3. Desearíamos conocer el contenido completo del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Aguas, Udal-Sareak, porque una vez concluida la reparación en las calles Aquilino Arriola, Mendieta, Ripa, Artaza y Lizarre, ¿se hará entonces ya el Consorcio de Aguas responsable de la reparación y mantenimiento de toda la red de aguas de Sopela? ¿O hay más calles cuya red de aguas debe ser previamente reparada? ¿Tiene la calle Cucuyu, esto es lo que preguntábamos antes, si tiene su red de agua en buen estado y por lo tanto nos podemos olvidar de Cucuyu? 4. ¿Qué subvenciones han sido solicitadas por el Ayuntamiento de Sopela mediante esa línea abierta por Diputación para sufragar parte de estos costes que se mencionaba en 2009? ¿Nos han sido efectivamente concedidas esas subvenciones? Por todo ello, Deno Gatera Sopela propone dejar esta modificación presupuestaria encima de la mesa, sobre la mesa, hasta el pleno de diciembre, para que todas estas cuestiones puedan ser debidamente explicadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela? Willy? Eztabaidatu egin behar da, ia mailan bertan bera geratuko den ala ez? Los temas sobre la mesa se debaten después de que se haya dado el debate sobre el tema. Ah, vale. Vale. Es un cambio de criterio, lo estábamos haciendo. No, vale. Bueno, guk ez gara nork, talde politiko moduan ez gara nork, esateko ia teknikoak ikusten baldin badute Ripan aldaketa bat eta egokitzapen bat egin behar dela, gu sinisten dugu. Egia da, Sopelan, sarrita, bai sare sozialen bidez, bai auzokideen kejen bidez, salatu egin da, arazo daudela urarekin, arazo daudela argiarekin, argiteriarekin, arazo daudela espaloiekin, kasu honetan, jakin badakigu kejak egon direla, uren hornitegia dala eta, bueno, zentzorretan guk ez dugu ezetxa emango. Hori bai, aurrekoan bezala gustatuko litzaiguke ezagutzea zehazmea zer den egingo dena, eta hildo horretan ere gure eskera registratu dugu ezagutzeko. Espero dugu epe labur batean jasotzea erantzuna, baina bueno, guk ez dugu ezetxa emango uren horniketa konpontzeari. Vale, bueno, batez ere Jon Geridegari erantzunez, ni ez dakit 2009an zer esan zen, ez daukat ideiarik bez, suposatzen dut esan zutena beraiek zeukaten informazioaren araberakoa izan zala, baina bueno, konbenio hori sinatu danetik horrezarri izan zeintzu ziren konpondu behar ziren zonaldeak, gu horregatik dakigu zeintzu diren, eta zein zan aurrekontua, gitxi gora bera 1.000.000 hori Sopelarentzako zeo zer eramangarria da, hainbat urtetan egin behar dana, eta baina bueno, ez da oso kostu handia batez ere noiz onartu zen kontutan hartuta, gero eman den egoera ekonomikoa, bueno, aurre ikustea oso zaila zen, eta orduan hemen maneiatzen zen aurre kontuak kontutan hartuta, nire ustetan zeo zer nahiko eramangarria zen 2009ko ikuspuntutik ikusita, beraz, ni horrek dut ezer esango, baina orain aurrera eramaten ari den proiektua orduan onartu zana izan zen. Diru laguntzen inguruan, orain behintzat daukagun konbenioa sinatuta eukita, horren inguruan ez dauz. Beraz, gu egin behar dugu, gure dirua erabilita. Eta gero zergatik egindan Ripa, Artaza eta ez Lizarre, kontu oso errez batengatik. Lizarre egiten bazan, bakarrik Lizarre egin ziteken, eta modu honetan egin dezakegu Kukuiu eta Ripan aktuazio, hau da bi zonalde ezberdinetan aurrera eraman aktuazio, ze honekin zegoen remanentea, behintzat aktuazio hauetarako gero gelditzen da PMS, logikoki, baina ekintza hauetarako zegoen remanentea amaitzen da. Orduan horregatik ez da egin Lizarreko aktuazioa zan ura, espaloiak, bidea, hau da, hainbat ekintza ziren, gitxi gora bera 600.000 euro inguruko inbertsioarekin,
eta modu honetan egin dezakegu inbertsioa bi zonalde ezberdinetan eta bi zonalde berriztatu horregatik egin da hola. Como decía en euskera, lo que se dijo en 2009 lo desconozco, esto deriva de ese proyecto, por lo tanto las cifras que manejamos y las zonas que hay que reparar son las que en aquel momento se dijo. Yo, de hecho, creo que habéis tenido acceso tanto al convenio como a las zonas que hay que reparar, incluso con el presupuesto concreto de cada una, porque no es la primera vez que traemos una modificación presupuestaria para esto. Y en la anterior yo creo que tuvisteis, no obstante, no hay problema para que tengáis acceso, lógicamente, al convenio, a las zonas que quedan pendientes, etc. Y era más o menos una actuación total de 1,5 millones, 2 millones de euros aproximadamente, que efectivamente hasta el 2016 se había ejecutado con 0 euros. Por lo tanto, creo que el abastecimiento de agua de Sopela es algo muy importante. Hemos vivido durante esta legislatura 2 cortes de agua prácticamente en todo el pueblo, roturas de las tuberías generales, etcétera, y me parece que es algo importante llevar a cabo. En cuanto a subvenciones, con el convenio que tenemos firmado, al menos que nosotros conozcamos, no existe, se ha mirado. O sea, con este convenio no tendríamos acceso a subvenciones. Seguramente cuando se firmó en el 2009 podría haber una línea de subvenciones, pero del 2009 al 2016 pues llovió bastante y seguramente pues ya no existen esas líneas de subvenciones. En cuanto a la prioridad de RIPA sobre el Izarre, Ripartaza sobre el Izarre, es por un motivo básicamente de capacidad de inversión. De esta manera podemos actuar sobre 2 barrios que son Cucuyu, en el que no se ha actuado desde principios de los 2000, si no me equivoco. Entonces ya llevaba bastante tiempo sin tener ninguna reparación y el ayuntamiento es el propietario de la carretera y las aceras de todo el acceso a Cucuyu. La red de aguas de Cucuyu, hasta donde sabemos, está bien de momento, que no quiere decir que haya que mantenerla, habrá que mantenerla, pero luego también surgía la disyuntiva de que si nosotros actuamos sobre la red de aguas de Cucuyu, que de momento está bien, después los vecinos tendrían que hacer ellos la actuación para conectar cada edificio a la red de aguas, porque eso ya es privado. Entonces podría darse el caso de que nosotros renovásemos toda la red de aguas, que como te digo, técnicamente parece que está bien, y luego que los vecinos no hiciesen obras para engancharse a la red, ¿vale? Entonces eso por un lado. Y después que la actuación del Izarre son del entorno de 600.000 euros y el dinero del remanente con estas 2 actuaciones ya se agotaba este año. Por lo tanto, no se podía acometer Izarre, que es agua, son aceras, es carretera, etc. Entonces, por eso se ha decidido hacer Cucuyu y Ripa en lugar de hacer Izarre, que desde luego también es necesario y habrá que abordarlo, entiendo yo, que a la máxima brevedad. Y no sé si he respondido a todo, creo que sí. O sea, que honen bestés, tenemos que votar si se deja el punto sobre la mesa. Lógicamente, el equipo de gobierno vamos a votar para que se siga adelante con el punto, ¿vale? Beraz, puntua mahai gainean uztearen aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentziak. Vale, beraz, puntua bozkatu behar da, eta honen bestez, 8. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentziak. Vale, beraz, puntua, 8. puntua ere onartuta gelditzen da. 9. puntura pasatzen gara. Bederatzigarren puntua. 2018-eko lansari egoera dela eta lanpostuen zerrenda egokitzea. Punto número 9. Adecuación de la relación de puestos de trabajo por incremento retributivo año 2018. Eskerrik asko, Feliz. Bueno, es una cuestión que ya se trató en la correspondiente comisión de personal y organización. En resumen, y por no alargarme en exceso, lo que se trae a votación son 4 puntos en concreto. El primero es autorizar la aplicación con efectos de 1 de enero del 2018 de un incremento retributivo general del 1,50% con respecto a las retribuciones anuales del 2017 para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Sopela. La segunda cuestión sería autorizar la aplicación con efecto de 1 de julio de 2018 de un incremento retributivo general del 1,75% con respecto a las retribuciones anuales íntegras establecidas para el 2017 para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Sopela. El tercero sería autorizar la aplicación con efecto de 1 de enero del 2018
de un incremento adicional del 0,3% de la masa salarial establecida para el año 2017, destinado a reducir las diferencias existentes entre puestos con funciones equiparables. Y el cuarto, como consecuencia, sería actualizar las cuantías de complemento específico asignadas a cada puesto en la vigente relación de puestos de trabajo. Eskerrik asko, bueno, esan barra dago ere, hau sindikatuarekin adostuta dagoela ona ekarri baino lehen. Juantxu? Pues nada, si está firmado por los sindicatos, no vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Teresa? A ver, si cuenta con el respaldo de la representación sindical, nada que objetar. Eskerrik asko. Jon? Habiendo llegado a un acuerdo entre todas las partes, nosotros estamos a favor de su aprobación. Eskerrik asko. Manuela? Sí, nosotras también estamos a favor. Eskerrik asko. Willy? Pasa palabra. Bueno, bozkatuko dugu, puntu honen aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelditzen da. 10. puntura pasatzen gara. 10. puntua, presazko mozioak halakorik bada, punto número 10, mociones de urgencia si las hubiera. Norbaitek presazko mozioren bat? Bai, Jon? Previamente a plantear la moción, quisiera leer una introducción en la que Denok Batera Sopela considera urgente tratar la moción sobre regulación. Primero tenemos que votar la urgencia. Ah, vale. Vale, o sea que tienes que explicar la urgencia, eso es. No, primero la urgencia y después ya te va como va. ¿De qué va? Vale. Denok Batera Sopela presenta una moción para tratar la posible regulación de los grafitis en Sopela. Consideramos urgente tratar esta moción y traemos esta moción al punto de mociones de urgencia del Pleno de noviembre, puesto que el asunto a que se refiere se ha conocido justo en las semanas previas y afecta a varios vecinas de Sopela. Denok Batera Sopela desea dejar muy claro que lo que pretende, mediante la presente moción no resolutiva, es únicamente que el Pleno pueda manifestar su posición en torno a las cuestiones planteadas en la misma, como son la regulación de poder ejecutar, realizar grafitis en Sopela. Bajo ningún concepto se trata de un acuerdo con efectos jurídicos ni tiene, por supuesto, la más mínima vinculación para la alcaldía, quien en el ejercicio de sus competencias podrá decidir en cada momento lo que estime oportuno. ¿Puedes poner la moción? No. No. Vale, pues pasamos a votar la urgencia. Urgentzia aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Urgentzia ez da onartu, beraz ez da eztabaidatuko. Hamaikagarren puntua. Jon. 11. puntua. Jarraian agertzen diren alkatetza dekretuen berri ematea. Punto número 11. Daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Norbaitek hauen inguruan zeo zer galdetzeko? Vale. Orduan, hurrengo puntura pasatzen gara. Hamabigarren puntua, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Mozioez erabakigarriak. A. Mozioez erabakigarria Denok Batera Sopela udal talde politikoak aurkeztua. Gaia, Felipe Seigarrena Sopelan pertsona non grata dela aldarrikatzea. Punto número 12. Ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas. A. Moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Denok Batera Sopela sobre declaración pública de Felipe VI como persona non grata en Sopela. Vale, honen inguruan emendakin bat aurkeztuko da.
pasatzen dizuegu, beraz lehenengo eta behin enmendakina aztertuko dugu. Hiru mozio hauek puntu bakar batean eztabaidatuko ditugu, ze gai berdinaren inguruan dira, bale? Bai, enmendakina. Beraz, lehenengo eta behin enmendakina aurkeztu eta aztertuko dugu. Enmendakina onartzen bada, enmendakina bera pasatuko da testua izatera, eta ez bada onartzen, beste mozioak aztertu beharko ditugu, bale? Beraz, lehenengo eta behin, EAJ eta PS taldeen enmendakina. EAJ bakarrik barkatu. Leire. Bai, bueno, alkateak esan bezala, irakurriko dudan emendakin hau, balioko du, emendakin bera proposatu dugulako, 3 puntu hau eta beste hurrengo 2 puntuetarako. Eusko Abertzaleak Nacionalistas Baskos udal taldeak aurkezten duen osoko emendakina Felipe Seigarrena sopelan pertsona non grata dela aldarrikatzearen ingurukoa. Sopelako udalak zera adierazten du. 1. Espainiako estatuan sistema monarkikoa ezartzea legez jasota dago 1978ko konstituzioan. Berretxitako testuak Euskadiko hautesleen 90% baietza baino ez zuen jaso. Konstituzio hura onartu zenetik 40 urte igaro direla, Euskadin are handiagoa da gaur egungo eredu konstituzionalarekiko konplizitate eta integrazio falta. Gure hiritargoaren zati handi bat ez da sekula akordioaren parte sentitu eta hala berretsi du aukera izan duen guztietan. 2. 21. mendean, logikoa da gizartearen ordezkari gorena nor izango den erabakitzeko orduan, hiritarren artean eginiko aukerak eta sistema bidez egitea. Eta beraz, hiritarrek eurek aldizka erabakitzea haien ordezkaria nor izango den. Instantzia horrek beste edozein hiritarrek daukan babes berbera izango du eta herri kargudun gisa kontu eman beharko du. Botere legegileak fiskalizatua beharko du izan eta bere jarduna indarrean dauden gardentasun arauek arautu beharko dute. 3. Monarkia da gaur egun erabateko anakronismo historiko eta demokratikoa eta Euskadiren kasuan zentsurik aurkitzekotan bakarrik ulertuko genuke estatuaren eta Euskadiren erabateko autogobernuaren arteko lotune gisa, estatutuak eta konstituzioak babesten dituzten eskubide historikoen arabera eta foru erregimena errespetatuz. Mila esker Leire, eztabaida txatarera pasatzen gara. Juantzu? Jon? Podemos estar de acuerdo con los planteamientos de esta enmienda, con los puntos y las descripciones, pero no estamos de acuerdo con que sea una enmienda a la totalidad. El que sea una enmienda a la totalidad invalida cualquier otra aportación que pueda tener el asunto del que se trata. Por lo tanto, votaremos en contra. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, nos parece exactamente igual, que es una enmienda a la totalidad y vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Willy. Bueno, guk esatea, posten garela gai hau udaletxean tratatzeaz. Askotan ematen du, hemen, baitxe egiten dugula espaloiaz eta gazoiek oso ondo daude, baina nosean behin ere politikoa gara, eta, hainbat kasualitateak sortatzea batera lau testu egoteko erregearen papera kuestionatzen, hori importantea da. Horrek esan nahi du, debate hori gero eta biziagoa dagoela, eta gero eta pilpileago dagoela, eta gero eta jende gehiago kuestionatzen du erregetza. Beraz, posten gara lau testu egotea hemen, nez eta onartzen dut, kanpotik kusita izan detekela pizka bat, anabasa lau testu egotea. Nos alegramos de que haya 4 textos cuestionando desde distintos puntos de vista la monarquía. Eso quiere decir que ya era hora. Por supuesto que los 4 textos tienen ikuspuntos distintos, pero nos alegramos de que llegue. Guk honi ezetza emango diogu. Eta ezetza emango diogu, eta aurreratzen du gure bozka aurrera baldin badoa beste mozio biak, gureaz gain, onartzeko prest gaude, inolako arazorik gabe, bereizten gaituena askoz gutxiagoa da, elkartzen gaituena baino. Eta batez ere, esango dugu ezetza, azke 3. puntuan dagoenagatik gure ustez, neko ulertezina da. Comentaba que vamos a votar que no, sobre todo por lo que dice en el 3. punto, ahora lo leeré,
y que adelanto nuestro voto, que los dos textos presentados, aparte del nuestro, 3 textos, votaremos que sí, porque es más lo que nos une que las pequeñas diferencias de matices que puede haber en los textos, que a ver los haylos, Los planteamientos sobre la monarquía que tenemos los partidos que hemos presentado textos son distintos, pero nos une más. Desde luego, kostatzen zaigu sinistea, gaur egun, esatea, Euskadiren kasuan zentzurik aurkitzekotan, monarkiari, zentzurik aurkitzekotan bakarrik ulertuko genuke estatuaren eta Euskadarien erabateko autogobernuaren arteko lotune gisa. Erreia, nos tiene que unir. Lotune gisa, estatuak eta konstituzioa babesten dituzten eskubide historikoen arabera eta foru erregimenen respetatuz. Y en el caso que el pueblo... Una institución, la monarquía, a la que solo encontraríamos sentido si cumpliera una función de conexión entre el Estado y el autogobierno pleno de Euskadi, de acuerdo con los derechos históricos amparados en el Estatuto y la Constitución, y desde el respeto al régimen federal. Es que es eso justo lo que queremos superar, el Estatuto y la Constitución. No queremos que ese señor nos haga de puente, lo queremos superar. Por lo tanto, a este texto le vamos a votar que no. Mi esker Willy, beraz, enmendakina bozkatuko dugu, enmendakinaren aldeko bozkak. Barkatu, Teresa? No está. Vale, kontrakoak. Vale, beraz, enmendakina ez da onartzen, eta orain talde bakoitzaren enmendakina irakurri, barkatu enmendakina testua irakurri, eta gero bozkatuko ditugu. Si hemos inventado las 3. Testu originalera pasatuko gara, DBT-uren testuarekin. Es público y notorio que el rey Felipe VI y su antecesor, el rey emérito Juan Carlos I, mantienen un trato de favor y una privilegiada amistad hacia una dictadura criminal como la de Arabia Saudí, con la que solo se preocupan de establecer rentables acuerdos comerciales, pero sin realizar absolutamente ninguna gestión para que sean respetados los derechos humanos más elementales, tanto en territorio de Arabia Saudí como en territorio de países como Yemen, cuya población civil es bombardeada por Arabia Saudí. Además, la figura del rey mantiene privilegios inadmisibles en una sociedad moderna y avanzada. Al rey se le considera inviolable frente a la ley. Está situado fuera del alcance de toda investigación, por encima del bien y del mal, sin importar la gravedad de los delitos que pudiera o no haber cometido. El rey está situado fuera del control de las instituciones y de la acción de la ciudadanía, puesto que no es un cargo electo sino hereditario. No se investiga el origen ni del capital ni del patrimonio de la Casa Real, a pesar de indicios de origen irregular y oculto. No se investigan los indicios de haber recibido comisiones a cambio de ciertas actuaciones del rey. Tampoco se investiga su posible participación en la llamada amnistía fiscal, etc. Determinadas críticas a la figura del rey, incluso hoy en día, están siendo perseguidas por lo que hay personas que han necesitado exiliarse a otros países para no ser detenidas y procesadas. No hace tanto tiempo, determinadas publicaciones en nuestro país también fueron censuradas o secuestradas por criticar a miembros de la Casa Real. Por tanto, Denos Batera Sopela presenta la siguiente propuesta de moción. Por las razones anteriormente expuestas, el Pleno del Ayuntamiento de Sopela manifiesta públicamente: 1. Que declara persona non grata en Sopela al rey Felipe VI y a todos y cada uno de los miembros de la Casa Real, por lo que en adelante ninguno de ellos será bien recibido en Sopela. 2. Que considera inadmisible la permanencia en pleno siglo XXI de una institución medieval inviolable que atenta contra el principio fundamental de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por lo que solicitamos a todas las instituciones la puesta en marcha en nuestro país de las acciones y procedimientos necesarios para la abolición de la monarquía. En caso de ser aprobada, el Ayuntamiento de Sopela dará traslado del contenido de esta moción al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España, al Parlamento y Gobierno de Euskadi y al Parlamento y Gobierno de Cataluña. Eskerrik asko. Eskerrik asko. La siguiente es la de Manuela. ¿Se vota? ¿No se vota?
barcatu. Las tres mociones es sobre lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que dice la norma es que cuando hay tres mociones sobre el mismo tema yo podría decidir llevar una y punto, pero creo que es más adecuado que cada uno defienda la suya, eso sí, en un único turno de debate para no eternizarnos porque es el mismo tema, pero luego las votaremos por separado, ¿vale? Arratsaldeon denori. En los últimos años y meses han sido múltiples las noticias sobre escándalos, corruptelas y malos ejercicios del papel institucional que corresponde a la monarquía como jefatura del Estado. Casos como el de Urdangarín, la infanta Elena, las cacerías de Botswana, la actuación del exjefe de la Casa Real o las conocidas como gramaciones de Corina han generado una grave crisis en la institución. En sentido, la ciudadanía está manifestando un creciente desapego y exige que gocen de la misma protección, ni más ni menos que cualquier ciudadano o ciudadana, especialmente cuando se trata de rendir cuentas ante la justicia. En paralelo, el Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la corona, artículo 491, aspecto que ha sido cuestionado varias veces por la justicia europea, que considera que los ordenamientos jurídicos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes. Más bien al contrario, deben permitir un amplio grado de crítica por tratarse de instituciones públicas sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia. En similares términos se expresó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en marzo del 2018, cuando dictó una sentencia en la que consideraba que la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional vulneraron el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos, sancionado una expresión simbólica de crítica legítima a la monarquía. Asimismo, ha sido objeto de controversia el propio desempeño de las funciones de jefatura del Estado. Y es que en momentos de graves crisis institucional, social y territorial, lo mínimo que se podría esperar de esta institución es que haga una aportación al entendimiento entre diferentes y que se abstuviera de hacer pronunciamientos de parte que agraven estos conflictos. El fin que inspira esta iniciativa es abrir de forma constructiva un debate político que sea la expresión de los problemas objetivos de la jefatura del Estado y del sentir de la ciudadanía vasca al respecto. Por todo ello, se formula para su debate en pleno lo siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela manifiesta que en una sociedad democrática todo cargo público de representación de la ciudadanía debe ser elegido y renovado periódicamente a través de elecciones. Este principio y valor debe hacerse extensivo a la jefatura del Estado, avanzando hacia un modelo republicano. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela manifiesta su preocupación por los diferentes escándalos y denuncias de corrupción que afectan a la Casa Real y exige que puedan ser investigadas completamente por el Poder Judicial. Asimismo, como cualquier cargo público, debería rendir cuentas y ser fiscalizado por el Poder Legislativo, en este caso el Congreso de los Diputados. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela manifiesta que el derecho al honor de la Casa Real debe gozar de la misma protección que el de cualquier otro ciudadano o ciudadana. En este sentido, insta al Congreso de los Diputados a reformar el Código Penal, artículos 490.3 y 491, ajustándolo a lo establecido por la Convención de Derechos Humanos, artículo 10, tal y como puso de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a realizar un sociómetro específico sobre la percepción de la ciudadanía vasca de la Casa Real y sus preferencias políticas sobre la jefatura del Estado. Gracias. Es que ricasco, Manuela. Willy, suena. Gurea bai izango dela laburra. Besterik gabe, Sopelako udalbatzak Euskal Errepublikaren baloren aldeko konpromisoa berretsi eta monarkia bezalako erakunde zarkitu eta antidemokratiko baten abolazioaren alde egiten du. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela ratifica su compromiso con los valores de la República Vasca y se manifiesta a favor de la abolición de una institución obsoleta y antidemocrática como es la monarquía. Fuera. Vale, eskerrik asko. Orain pasatuko gara eztabaidatze atalera, beti lez, baina orain bakoitzak esan behar dau edo eztabaidatuko dau hiru mozioen inguruan, bale? Bantzu? Este es un tema muy serio, así si me lo permitís, pues yo voy a empezar un poco en clave de humor. Yo no sé si es una anécdota o es un chiste, pero refleja a las claras lo que
lo que ha sido la monarquía hace muchos años, ¿no? Esto le dice un inglés a un madrileño: en Inglaterra hablamos libremente de la reina de Inglaterra. Le dice el madrileño: qué bobada. En Madrid igual podemos hablar libremente de la reina de Inglaterra. Bien, dicho esto, esta es una institución que proyectó Franco y que las estructuras posteriores que quedaron del franquismo la protegieron, ¿no? Desde la judicatura, los políticos, las cloacas del Estado, los partidos, los bancos, las grandes empresas, la prensa. Y a la vista de los últimos acontecimientos, pues yo creo que queda claro a quién está, qué representa y a quiénes representa la figura del rey. Por lo tanto, vamos a votar a favor de las 3 mociones porque nos parece muy bien. Osondo, Jon. Antes se ha mencionado desde H. Bildu que, aunque tienen criterios diferentes las mociones presentadas, al final es más el espíritu que las une que lo que las separa. En ese sentido, vamos a votar también a favor de las 3 mociones porque nos parece importante que quede claramente de manifiesto que en la mayor parte de Euskal Herria nos oponemos a esta institución. Eskerrik asko, Jon Manuela. Sí, alrededor de la monarquía hay un régimen que atufa, es el régimen del 78, y lo infecta todo, con los compis yogis, con todo lo que huele a cloacas, y ya es hora de dar la palabra a los ciudadanos y a las ciudadanas que somos adultos, y somos mayores de edad y sabemos pensar. Es urgente convocar un referéndum para ver si los ciudadanos queremos monarquía o queremos otro modelo de Estado. Y es sencillo cambiar este artículo. De hecho, ya se cambió una noche con nocturnidad y alevosía y se modificó un artículo 135 que financiaba a la banca y desahuciaba a los ciudadanos. Por lo tanto, es sencillo cambiar el artículo. Solamente es ponernos de acuerdo y tener ganas. Es hora ya de que esta monarquía que defiende a sátrapas, parcatu, y corruptos y defiende las cloacas, pues ya es hora de decir cámpora, tener un referéndum y cambiar de modelo, porque sí se puede cambiar de modelo. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Horratu du lehen, 3 kasutan baietza emango dugu, ditugun aldeak txikia dira batzen gaituenarekin alderatuz, beraz daukagu inolako arazorik, ideologia politiko ezberdinak adierazen dugun arren, eta orduan hori ikusten da zertzeladetan eta zaztapenetan, baina baietza emango diogu guztiari. Eskerrik asko, Willy. Leire. Gure taldeak proposatu izan duen emendakina beste erakunde batzuetan ere proposatu izan dugu, horregaitik ekarri dugu ona ere. Beste batzutan gertatu izan zaigun bezala, gai bakar baten inguruan mozio bat baino gehiago egotea, aurkeztea, debatitzea eta bozkatzea iruditzen zaigu apur bat bitxia. Eta horregaitik gure kasuan, gurea emendakin moduan joan da, testu bezala joan beharrean, edozein kasutan gurearekin geratzen gara, naiz eta irten ez, baina ez ditugu proposatu dituzuen testuak ez diegu ezezko bozkarik emango, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, beraz, testuak bozkatzera pasatuko gara. Lehenengo eta behin, Manuelak aurkeztutako, DBTU taldeak aurkeztutako testuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Testua onartuta gelditzen da. Manuelak aurkeztutako testuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Testu hau ere onartuta gelditzen da. Eta EH Bilduk aurkeztutako testuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Testu hau ere onartuta gelditzen da. Atalera pasatzen gara. Mozioez erabakigarria Sopelako EH Bildu udal talde politikoak aurkeztua. Gaia, herritarren segurtasunerako legearen ezarpenari dagokiona. Moción resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu relativa a la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eskerrik asko.
Willy? Bueno, aurretiaz bi komentario labur. Aurkezten duguna publikoari esaten diot batez ere egoera ez badu ezagutzen, maiatzean Sopelan hainbat lagunek zenbait mural egin zituzten eta mural horiek berala izan ziren ezabatuak eta mural horien egilei Mozal legea, la ley de seguridad ciudadana aplikatu zitzaien, eta gero beste aldetik esatea mozioa ez dela EH Bildurena, baizik eta kaltetuak izan ziren gazte horiek, talde guztioi aurkeztu digute ona ekarri ahal izateko. Dakizuenez, ezin da aurkeztu mozio bat publikotik, baizik eta talde politiko batek edo batzuek eureganatu edo geureganatu behar dugu. Comentaba para el público que igual no sabe exactamente de qué va esta moción, que en mayo unos jóvenes realizaron unos murales en el pueblo, fueron identificados y a raíz de aquellos se ha aplicado la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana con ese nombre tan rimbombante. Están en espera de juicio y por eso viene esta moción aquí. Es decir, que esta moción no es de H. Bildu, la hacemos nuestra, por supuesto, pero para poder presentarse una moción en pleno, algún grupo o varios grupos la tienen que aceptar, la tienen que hacer suya, porque desde el público no se pueden plantear ningún tipo de mociones. Por eso pues la hacemos nuestra y la traemos y como tal la leo textualmente y la defenderé, entiéndase, en la medida que la puedo defender, porque no es un texto nuestro y sé que aquí hay gente que luego está interesada en comentarlo y en profundizar sobre ello. Idazki hau sinatzen duen udal taldeak, alegia EH Bildu, honako mozioa aurkezten dio Sopelako udalbatzari. Joan den maiatzaren bostean, Uribe Kostako 9 gazte identifikatu zituzten Sopelan, kaleko horma batean muralak egiten egoteagaitik. Identifikazio horien harira, isunak eta epeketarako zitazioa jaso dituzte. Tartean, herritarren segurtasunerako legearen aplikaretzaren ondorioz, Mozal legea. Udala gero muralak ezabatu egin zituen. Gertakari hori, azke adierazteko eskubideren aurkako eraso gisa ulertzen ditugu. Horren adierazle eduki aldarrikatzailea zuten murala baino ez dituztera ezabatu. Testu inguru zabalago batean, azken urteotako askatasun murrizketen barruan ere koka daitezke gertakariok. Herritarren segurtasunerako legea, Mozal legea, aplikatzea izanik askatasun murrizketa horietatik esanguratsuena. Zentzu horretan gogarazi nahi dugu egun hartako bezalako mural topaketak hainbatetan egin direla Sopelan, eta ez dela zentzura isun edudalaren salaketarik egon. Horregatik, Sopelako udalak konpromiso hartzen du adierazpen askatasunari eraso egiten dion ekinbiderik ez hartzeko. Adibide gisa, 2016an Eusko Legebiltzarrak Mozal legearen kontra egindako adierazpena daukagu, PP salbu alderdi guztiek babestutakoa. Zehazki, Sopelako udalak honakoa eskatzen du. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ez dezala aplikatu Mozal legea edo adierazpen askatasuna mugatzen duen antzeko legedia errepresiborik. Herri mugimendu jardun askea bermatzeko ez daitezela aipatutako bezalako ekintza aldarrikatzeletako parte hartzaileak epaitegitara eraman. Ez daitezela herri mugimenduen adierazpen politiko eta sozialak oztopatu edo zentzuratu. Erderaz esplikatu pizka bat zer izan den egoera, beraz bakarrik laburtuko du, concretamente el Ayuntamiento de Sopela se le insta, concretamente el Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco que no aplique la ley Mordaza o normativas represivas similares que limiten la libertad de expresión, a que no se lleve ante los juzgados a los participantes en actividades reivindicativas como la mencionada, para garantizar la libre labor de los movimientos populares, a que no se entorpezca o censure las expresiones políticas o sociales de los movimientos populares. Asaldatuta gaude telebistan ikusten dugunean komikoak joaten direla epaitegitara, raperoak alde egin behar dutela Belgikara, grafiteroak twitteroak daudela ez dakit zenbat denbora kartzela, baina eskemen Sopelan ere bederetxe gazteeri aplikatuko zaie lege bera. Eta horregatik ekartzen dugu proposamen hau eta aurrera ateratzeko asmoz, noski. Ondo, eskerrik asko, Juantxu. Jon? De nuevo, Tierra Sopela está totalmente a favor de la libertad de expresión y en contra de cualquier limitación o normativa represiva de la misma. Dicho esto, queremos solicitar una enmienda y es para poder votar a favor de esta moción, y es que se suprima el segundo párrafo en el cual se dice así: el Ayuntamiento de Sopela insta
No puedo. Marca tú. No sé si otra cosa... Igual salimos fuera los portavoces un minuto. Esango dut argita garbi, hemen. Gurea balitz testua, aztertuko genuke goera, baina ez da gurea. Hau aurkeztu zegu talde guztiok izan dugu denbora honetaz hitz egiteko, batzarrak egin ditugu talde batzuen artean, eta gukun honetan ez dugu almenik gurea esten proposamen bat aldatzeko. Sinceramente, así lo resumo. Este no es un texto que ha preparado EH Bildu, que lo ha asumido, por supuesto, y lo asumimos, pero no es un texto que hemos preparado, es un texto que se nos ha presentado a todos los grupos. Después de hablarlo con los grupos, sí que se limó algún concepto, se habló alguna cosa, pero ha habido unas reuniones entre grupos, no solamente de los grupos con los jóvenes implicados, sino entre los grupos políticos y demás. El texto no es nuestro y nosotros ahora sí, sobre la marcha, no podemos modificar un texto que no es nuestro. Pues entonces, seguimos adelante. Solamente mencionar que esta propuesta de corrección del texto ha sido comunicada por Deno Batera Sopela a toda la oposición. No hemos recibido contestación, ni afirmativa ni negativa, pero ha sido comunicada. Y dicho esto, decir que aunque, como antes he manifestado, Deno Batera Sopela está totalmente a favor de la libertad de expresión, sin embargo, no estamos a favor de que cualquiera, a su libre albedrío, por el ejercicio de la libertad de expresión, pueda producir daños a cualquier elemento público del ayuntamiento. Por lo tanto, no conocemos, si esos daños se produjeran, que esperemos que no, pues no conocemos otra herramienta o mecanismo que pueda tener el ayuntamiento que de una denuncia o una demanda judicial. Por lo tanto, no podemos votar a favor de una moción que incluya que el Ayuntamiento de Sopela se comprometa a no llevar ante los juzgados a los participantes de actividades que, en su caso, puedan producir tales daños. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, nosotras estamos a favor de la libertad de expresión y en contra de la ley Mordaza. Esta fachada se manchó, se multó y se pagó la multa. Por lo tanto, esta gente ya ha pagado la multa y se acabó el tema. Pero se le ha aplicado la ley Mordaza y nos parece gravísimo. Esto es atentar contra la libertad de expresión. ¡Viva la libertad de expresión! Viva. Gure taldeak adierazpen askatasunaren alde, nola ez? Legeak eskubide hau babesten du, baina babesten du era berean jabego pribatuaren eskubidea. Kasu honetan ari gara hitz egiten pintada horiek egin zirela margostu zutenen jabegoa esen horma batetan. Decía que nuestro grupo está, como no, a favor de la libertad de expresión, no podía ser de otra manera, pero estamos también a favor de el derecho a la propiedad privada. Ambos derechos están reconocidos por la ley y nosotros no queremos dejar de recordar que las pintadas se realizaron en una propiedad que no era de las personas que las realizaron. Con lo cual, en la defensa de uno de esos derechos no nos puede quitar de la mente que existe el otro también. No sé, yo creo, igual lo que acabo de decir como provinciano, somos un pueblo pequeño, nos conocemos todos. Yo creo que esto se podría haber gestionado de otra manera. Haber hablado con los chicos, oye, ¿cómo se puede arreglar esto sin tener que pagar un multazo? Lo reparáis vosotros, les damos un plazo, no sé. Esto igual en Bilbao se podía haber hecho, pero aquí si nos vemos todos por la calle todos los días. Y mi opinión es que se podría haber gestionado de otra manera. Ya sé que es una opinión provinciana, somos un pueblo pequeño, pero todavía no podemos permitir ese tipo de cosas que yo creo que se podrían haber hecho y haber evitado pues esta situación. Eskerrik asko, Jon. Manuela, Willy. Bai, bi aipamen, bata egia da,
gaur arratsaldean heldu zaigu mozioa, arratsaldeko 3 eta 6 minututan WhatsAppen bidez. Desde luego, berriro diot, gure proposamena izan balitz, aztertzeko denbora ez dakit izango genukeen ala ez, baina agian bai. Baina, desde luego, gure proposamena ez den neurrian, guk ezin digu, beste eragile batzuekin batu, hain denbora gutxitan. Are gehiago kontutan hartuz, 4 partido politikoen artean, argi eta garbi esango dut, gehi gazteak bilera bat egin genuenean, 16an, uste dut 16an. Egon naiz agenda megiratzen, baina 16an. Denbora gonda ere ikusteko testu horri emendakinen bat aurkeztuko genion ala ez, eta desde luego 17tik gaur egungo arteko epea luzeagoa da gaur arratsaldeko 3 orain arte. Comentaba que sí, es cierto que hemos recibido por WhatsApp esa modificación a las 6 de la tarde, si fuese nuestro texto. No sé si hubiésemos podido analizarlo o no, pero desde luego no siendo nuestro texto y siendo de otra serie de grupos que son los afectados, desde luego no tenemos ningún tiempo, y más teniendo en cuenta que hubo una reunión, bueno, de 3 partidos y una concejala, unas escritas, me fui a hablar así, pero bueno, me entiendes, Manuela. Digo, me entiendes, de 4 partidos, el día 16, creo que es el 16, y desde luego del día 16 aquí ha habido bastante más tiempo para presentar enmiendas o pactar textos, cuando eso está desde el día 16. Eta beste gauza bat, azkena, esaten dut, nik ez dut debate honetan gehiegi sartu nahi, horretarako daudelako gero haiek hemen. Legea da, eta legeak aldatzen dira. Momentu batean ilegalak ziren, gizon eta emakumeen arteko ekintzak ilegalak egin direlako momentu batean, emakumeen aldeko eskubideak lortu dira. Ekintzak ilegalak egin direlako momentu batean, langileen aldeko eskubideak lortu dira. Ekintzak ilegalak egin direlako momentu batean, euskaren aldeko eskubide bat lortu da eta gaur egungo euskaraldia da. Ekintzaren ilegalak egin direlako momentu batean, zezu berdintasuna lortzen ari da, ez dut izango lortu deni. Eta ekintza ilegalak egin diren momentu batean edo, eta hori zuri esaten dizu, lortu da ere, Arabiari armak ez eramatea, bombero batek egin zuelako planto eta hemen defendatu genuen, eta bere ekintzari izan zen lako ilegala, ez zuelako bere lana bete. Y lo apoyamos. Quiero decir que en sus momentos, porque se hacen acciones ilegales a las leyes, se ha conseguido que se avancen los derechos de la mujer, se ha conseguido que se avancen los derechos de los trabajadores, se ha conseguido que se avancen los derechos de igualdad de sexo, se ha conseguido que hoy en día podamos hablar en euskaraldia porque ha habido en su momento quinchas ilegales y en su momento también porque un bombero se plantó y no cumplió sus funciones laborales, se ha replanteado el tema de llevar armas a Arabia. Por lo tanto, la ilegalidad, bueno, sí, todos somos muy legales, pero es un tema muy amplio. Bueno, solo por apuntar, como institución que somos, no podemos no cumplir la ley. No se nos permite no cumplir la ley. ¿Cómo vamos a incumplir nosotros una ley y exigir a la ciudadanía que cumpla otras? De hecho, ahí atrás tenemos la prueba de que las instituciones no debemos ni podemos incumplir la ley. Las banderas que pusisteis, eskerrik asko. Bozkatzera pasatzen gara. Mozioaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Beraz, mozioa onartuta gelditzen da. Hurrengo puntura pasatzen gara. Mozio ez erabakigarria atxiki gabeko zinegotzi Manuel Arruiz Bibanko Andreak aurkeztua. Gaia, apustu eta zorizko jokoen aretoak ikastetxe kulturgune edo umeentzako espazioetatik hurbil jartzeko mugak. Moción resolutiva presentada por Manuel Arruiz Bibanco, concejal honorífica relativa a la limitación de la ubicación de salones de apuestas y juegos de azar cerca de centros educativos, culturales y espacios infantiles. Hemen inguruan ere emendakin bat dago, beraz, beti bezala lehenengo emendakina, eta gero emendakinak bada onartzen testu. Emendakinarekin azkenera. Bueno, emendakina Socialistas Vascos de Sopela eta Eusko Abertzaleak Nacionalistas Vascos Udaltaldeek aurkezten dugu. Badaukazue, bidali dizuedalako gaur guztioi, orduan, bueno, irakurtzira pasako naz. Eusko Abertzaleak Nacionalistas Vascos eta Socialistas Vascos de Sopela udaltalde politikok aurkeztutako osotasuneko emendakina apustu eta zorizko jokoen aretoak ikastetxe, kulturgune eta umeentzako espazioetatik hurbil jartzeko mugak gaiaren inguruan.
Bat, Sopelako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, ezen behin jokoaren euskal behatokia sortuta, 8 hileko epean azterketa bat egin dezala jokoaren Euskadiko egoeraz. Bereziki, aintzat hartuz, adin txikiko pertsonenganako eragina. Txosten hori igorriko zaie Euskadiko jokoaren eta adikzioen eremuko parte hartze organoei. 2. Sopelako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio txostenaren emaitzetan oinarrituta adikzio plan bat egin dezala honako honetara bideratutakoa. Jokorako sarbidea ekiditzea adin txikiko pertsonei eta debekatuta dutenei. Jokoaren erabilera desegokiari lotutako arriskuak txikitzea. Jokoaren eta oroar sustantziarik gabeko adikzioen arriskuez kontzientziatzea eta sensibilizatzea bereziki hezkuntzaren eremuan. Eskerrik asko nire, Juantxu. Yo la verdad que del Gobierno vasco espero de poco. No hace mucho que ha autorizado a poner la segunda máquina en aquellos bares que tienen X metros cuadrados. Con lo cual, pues si una máquina fomentábamos este tipo de cosas, con la segunda máquina, pues lo fomentamos más todavía. Entonces, pedir al Gobierno vasco que regule esto cuando autoriza una segunda máquina me parece que es un poco. Luego, por otro lado, lo que hay que instar es a las televisiones. Ya en su momento se prohibió los anuncios de tabaco y de alcohol de graduación, y ahora tenemos los programas deportivos todos llenos de apuestas deportivas, tenemos a personajes populares anunciando apuestas de no sé qué empresas inglesas que no cotizan aquí. Bueno, entonces esto requiere una solución a muchos niveles. Pero luego yo no confío. No sé cuál es el camino igual para resolver esto. Educación desde a los críos, pero es que luego ponen la tele en un programa que es para todos los públicos, para niños, te están anunciando apuestas deportivas. Y además las pueden hacer desde el móvil. O sea que cada vez se lo está poniendo más fácil a la chavalería para que se jueguen los dineros. Eskerrik asko, Juantxu. Jon? De nuevo, Atera Sopela comparte el contenido de la enmienda. Lamentamos una vez más que se haya planteado como una enmienda a la totalidad y no de una manera que pudiera ser una enmienda transaccional en la que igual pudiéramos llegar a un consenso entre todos los grupos para manifestarnos conjuntamente de un problema que yo creo que a todos nos preocupa mucho, y es el aumento de la incidencia de la ludopatía y lo que puedan influir los salones de apuestas y juegos en ello. Dicho esto, entendemos que el actuar contra estos salones de juegos o regularlos o garantizar que se cumpla lo que está establecido en la normativa, pues sobre todo compete al Gobierno vasco, que el Ayuntamiento de Sopela no puede oponerse a los negocios que cumplan los reglamentos vigentes, y tenemos además muchas dudas de varios de los puntos que contiene después la moción, puesto que nos parece que el Ayuntamiento de Sopela, por ejemplo, no tiene competencia para limitar difusiones de contenidos audiovisuales publicitarios. Por lo tanto, aun no estando de acuerdo con que sea una enmienda a la totalidad, estamos más de acuerdo con lo que propone este texto que el que pretende enmendar, y votaremos a favor. Eskerrik asko, Jon. Willy? Guk ez dugu babestuko. WhatsAppa zoragarria da gauza komunikatzeko, zoriona, denok gara zu modernoa, baina WhatsAppen bidez heldu zaigu arratsaldeko 5 eta 6 minututan. Karo, WhatsAppak ere oso txibatua da. Ez da itxakia, nire arazoa da, gainera nirea personala, ni lanean nengoen ordu horretan, 6 tardeak arte lanean nago. Osea, eta heldu naiz plenora puntual. Es decir, que el WhatsApp es muy bueno para todos, para pasar la información corriendo, pero claro, una moción, una enmienda que nos llega a las 5 de la tarde, que sinceramente ni la he visto,
y es mi culpa, lo acepto porque tengo que estar al tanto, pero es que tengo el pequeño defecto de para ganar mi sueldo tener que trabajar hasta las 6:30 los martes. Entonces, bueno, que por cierto luego comentaré otra cosa. Entonces nosotros vamos a votar que no. Una enmienda de este tipo, de este calado. Es más, si vale de algo, puedo komentatuko dut hemen aurrean. EH Bildu konsulta egin dugunean ere, egin ziguten proposamena egiteko beste testu bat, eta daukagu beste testu bat, eta respetuagatik eta berandu ez egiteagatik ez dugu sartu. Baina badaukagu beste testu bat, baina respetuagatik ez dugu sartu. Es más, cuando hicimos la consulta en Bildu sobre este tema, nos dieron otro texto alternativo. Dijimos, bueno, no lo vamos a meter porque en 24 horas no se puede meter otra moción, que la gente no tiene tiempo de estudiarla. Joder, en 24 horas no. Vale. Bueno, primero, otro día me pides un justificante para salir antes y ya está, y te lo hago. Sí, llego puntualísimo. Y a Manuela, me vas a perdonar, te he saltado. Sí, Te he saltado el turno sin que sirva de precedente, perdón. Estoy aquí de milagro porque no sabía que el pleno era hoy, pensaba que era el jueves, y le doy gracias a Willy que me ha visto que era hoy. Gracias, Willy. Vale, pues paz y amor. Venga, Manuela. Mucho amor. Eso, ala. Vamos a votar que no a la enmienda del equipo de gobierno, porque la nuestra nos parece mucho más resolutiva. Es que ricasco por la brevedad. Pasamos a votar. Va enmendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. De lo que deduzco que hay empate, ¿no? 6, zazpi, zortzi. Beraz, berriro bozkatzen dugu enmendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Vale, bigarrenez ere eman denez parekotasuna, alkatetzaren bozkarekin onartuta gelditzen da. Beraz, por lo tanto, decae el texto de Manuela, el que queda como texto es la enmienda y por lo tanto ya está votada. Pero bueno. Hurrengo atalera pasatzen da. Erregu eta galderak, ruegos y preguntas. Talderen bat, erregu edo galderaren bat. Willy. A ver. Jon, Venga, Jon. Quisiéramos preguntar cuándo se va a poner a disposición de los vecinos y vecinas de Sopela, bueno, y también de los grupos políticos, los resultados completos del presupuesto, el proceso de presupuesto participativo 2019 que hemos solicitado por registro, pues el pasado 2 de octubre y también el 13 de noviembre, y que nos parece que no hemos recibido aún ningún tipo de respuesta. Nos llama especialmente la atención cuanto en otros ayuntamientos, pues prácticamente al día siguiente de terminado el proceso estaban disponibles la totalidad de las propuestas en la propia página web del municipio. Y nos gustaría saber cuándo vamos a poder disponer de ellas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí. Yo quería preguntar por qué hay una vecina que tiene una peluquería, ella me dice que puedo decir la peluquería Anne, en Mendietas, bueno, que hay varios días que se ha quedado sin agua, ella vive de su peluquería, me comenta que ha hecho varios registros para ver si podía hablar con alguien, con el alcalde, que alguien le diera una explicación, y está un poquito enfadada porque nadie le da respuesta. Entonces sí que me gustaría que desde aquí le demos una respuesta lo más breve posible, porque esta mujer vive de su negocio, vive de su peluquería y tiene problemas y está perdiendo dinero. Muy bien, Willy. Bueno, lehenengo improvisatu bapateko galdera da. Teresa joan da plenotik, suposatzen dugu justifikatu izango dela, baina gogarazi nahi dut, zinegotzi guztiok aldatu dugula plenoren data arazo horregaitik. Claro, honetan batzuei
Ulertzen dugu egoera, baina igual azalpen bat merezi dugu, gelditu zaigun lelo aurpegi ikaragarria delako. Hemen pertsona batzuk. Orduka lan egiten dute, beste pertsona turnoka, eta hemen alegin handia egin behar izan dugu, eta borontate oso ona adierazi dugu guztiok ordutegia eta plenoaren data aldatzeko, eta horren konturatzeko pertsona hori ez dagoela. Suposatzen dut, badagoela arrazoi bat, baina gustatuko litzeko jakitea. Eta benetan pizka bat, haserretxe egiten du. Hombre, el pleno tiene que ser el jueves, se nos pide por favor, por el problema de una persona, que se cambie el pleno el martes. Cambiamos todo el mundo, no ponemos ninguna dificultad, hay personas que trabajan a turnos, hay personas que trabajan en horarios partidos y demás, los cambiamos todos, alguna se entera relativamente tarde y resulta que la persona que hace para cambiar el pleno de repente no está. Suponemos que habrá alguna explicación, porque si no, la cara tonto que se nos queda a algunos es impresionante. Primera pregunta. Bigarren galdera. Askotan publikoak egiten dituenean galderak eta galdera oso interesgarria, baina publikoak esaten duena ez da aktan jasotzen. Eta momentu batzuetan guk uste dugu gauza batzu jaso egin beharko liratekela. Eta hemen behin baino gehiagotan, Zipirineko hanpako ordezkariak etorri direnean egin dute oso galdera interesante eta oso interesgarria. Eta gune dugu aktan jasotzea. Zergatik udal gobernuko inor ez da joaten eskola kontseilutara dagoen egoera kontutan hartuz. Zipirini dela eta badago sekulako matrikulazio arazoak, badaude prefabrikatua, jantokien daude arazoak, badaude zenbait obra egiteko, eta benetan uste dugu larria dela. Comentaba que cuando el público hace preguntas, esas preguntas no se recogen en acta, a veces temas muy importantes. Y claro, un tema muy importante lo han planteado no una vez, pero más de una vez, y ya en el último pleno, los representantes del AMPA de Zipiriñe, ¿por qué no hay nadie del ayuntamiento en el Consejo Escolar de Zipiriñe cuando no es que esté una situación normalizada y no pasa nada? Es que en Zipiriñe prefabricado hay una matriculación bestial, por suerte, en la escuela pública, pero claro, que eso implica que no hay sitio, cuando hay problemas en el comedor, cuando hay problemas de humedad en algunos sitios, como comentaron aquí, y que no haya nadie del Consejo Escolar es significativo. Y tercera, eta hirugarren galdera, zergatik ez da tramitatu Indians tabernaren expedientea? ¿Por qué no se ha tramitado el expediente de la taberna Indians? Vale, pues voy respondiendo. Proceso participativo no está publicado porque cuando se hizo el proceso participativo se indicaba que había que presentar proyecto y un importe, una cantidad para ese proyecto. Nadie nos ha presentado cantidades para el proyecto que nos presentan, entonces estamos mirando a ver qué cantidad asignamos a cada proyecto que han presentado, que presumiblemente estará hecho entre esta semana, primeros de la que viene, y podrá estar a disposición, lógicamente, de los partidos y de quien lo estime oportuno, vamos. Pero es por eso, porque no, la gente ha presentado proyectos, algunos que ya están incluso en presupuesto y que por lo tanto hay que hacer el labor de cribado de quitarlos, y en otros, como no nos han planteado qué importe económico quieren gastar, tenemos que asignar un importe económico para esos proyectos, que además había un máximo estipulado, entonces ver si con ese máximo da para el proyecto y tal, pero se está mirando y por eso no está todavía. En cuanto a la peluquería, las citas se dan, es decir, hay mucha gente que pide citas y lamentablemente no se puede atender en la misma semana, es decir, la persona de la peluquería además a la que aludes creo que no pedía la cita por el motivo al que tú haces referencia, perdonas, creo que sé para lo que me piden las citas, sino que lo pedía porque no le parece bien que se vaya a abrir otra peluquería en Sopelana, cosa que nos parece un poquito, es decir, la libre, no hagas que no, porque sepa lo que me piden las citas. Entonces a esa persona se le va a dar cita como a todas, o se le llamará por teléfono y se le indicará que igual que ella abrió una peluquería, que creo que es esta persona, si no estoy equivocado, puedo estarlo, pero creo que no, igual que ella la abrió, además creo que es la última que se ha abierto, otras personas tienen el mismo derecho, además constitucionalizado, a la libre competencia, a abrir un comercio de lo que estimen oportuno, salvo que vaya contra las normas, y hasta donde yo sé, ese es el motivo. La única persona de alguna peluquería que a mí me consta que haya llamado para pedir cita es por este tema, no me consta por ningún otro. Por eso digo que me imagino que será esta persona, pero tampoco lo puedo jurar. En cuanto a Teresa, me consta que tenía problemas personales, que ha hecho incluso un esfuerzo por poder venir hoy al pleno y que tenía que ausentarse antes de la hora y por eso no ha podido seguir durante todo el pleno. En cuanto a las actas, Willy, por desgracia las actas no son un capricho de cada partido político. El pleno se acaba en el momento que se acaba ruegos y preguntas y una vez que se ha acabado no hay acta. Punto. Es decir, es el turno del público, que en este ayuntamiento se da como en otros no se da,
pues por eso no se recoge en acta, porque no... Oso txarto azaldu dut. Nik ez du galdetu zergatik ez dagoen aktan. Nik, seguru nik esan dudala txarto. Nik ez dut esan zergatik ez dagoen aktan, badakit. Deino, gure ustez interesgarri delatan jasotzea, eta horregatik gurea egiten dugula publikoak egindako galdera. Zergatik ez da gobernu taldeko inor, eskola kontseilura joaten dagoen egoera. Como nos parece una pregunta muy interesante que se ha de debatir en pleno y que cuando la gente lo pregunta y no tiene ningún reflejo en acta, entonces la hacíamos nuestra, como muchos otros temas, porque con la situación que se está dando en Sipiriñe no va nadie al Consejo Escolar. Nosotros nos reunimos con el Consejo Escolar de Sipiriñe, igual que con la dirección, con el Consejo Escolar siempre que lo han pedido, nunca se ha dicho que no. Posiblemente el Consejo Escolar de Sipiriñe habrá sido porque ha habido imposibilidad de acudir y no hay otro motivo, es decir... Nosotros, como te digo, y en este caso yo personalmente me he reunido con el AMPA de Sipiriñe siempre que ellos lo han solicitado y han tenido interés, nunca se les ha dicho que no, y con la dirección de Sipiriñe otro tanto. Sobre el Indians, desconozco a qué expediente haces alusión. Todos los expedientes que existen del Indians se están tramitando. O sea, el Indians tiene unos cuantos, pero se están tramitando todos y se resolverán todos en el plazo oportuno. Bueno, en comisión preguntamos y nos dijeron que el último no, pero bueno, en fin, no sé. No sé exactamente cuál es el último, porque como te digo, el Indians tiene más de un expediente. Lógicamente, la Administración no podemos parar expedientes. Es decir, si hay un expediente, es que no sé a cuál te refieres exactamente. Se nos dijo que no había. Es que ya se controla mejor el tema. A ver, se hizo una serie de preguntas tanto en la Comisión de Seguridad por parte mía como posteriormente por parte de Miquel en la Comisión de Urbanismo. Esas preguntas hacían referencia a una serie de actas elevadas por la Policía Municipal en diferentes fechas sobre problemas de sonoridad. Cuando se hace la pregunta en Seguridad Ciudadana, se nos dice que esas actas son derivadas a urbanismo. Y en urbanismo se pregunta el miércoles en la comisión correspondiente. Miquel puede decir, yo no estaba, pero Miquel puede decir que la respuesta fue que no se sabía por qué, pero esas actas no se estaban ejecutando porque no estaba abierto el expediente al Indians. Lo único que os pedimos es que os pongáis de acuerdo. A ver, las actas del Indians se están tramitando, es decir, que se traslade a urbanismo no quiere decir seguramente que la persona que lleva urbanismo conozca todo en toda su extensión, etc. Eso deriva de la Ertzaintza y se me trasladó a mí, no se le trasladó a Félix. Las actas y las denuncias se me trasladan a mí. Félix luego me lo preguntó y se lo expliqué. Entonces, las actas del Indians, todas y cada una, se van a tramitar, todas las que existen, porque básicamente además son de la Ertzaintza, no de la Policía Municipal, porque a las horas que son las actas, la Policía Municipal no está trabajando. Entonces, básicamente son actas de la Ertzaintza en su mayoría, que luego se trasladan al ayuntamiento y se van a tramitar todas, lo que pasa pues que no son una ni dos, son unas cuantas más. Entonces, beraz, honen bestez, gaurko osoko bilkura bukatutzat emoten da, udallangileak joan daitezke, eta